Hola, mi nombre es Jean Paul Espinosa y actualmente formo parte del equipo de biblioteca de la Casa de la Literatura. La presente grabación integra el primer ciclo de videoensayos que tendrá como finalidad leer y comentar poemas que aborden directamente el tema de la nación en la poesía peruana publicada a lo largo del siglo XX, con excepción de un solo texto del siglo XIX. Como mencioné en los videos anteriores, me propongo básicamente explorar las características principales del modo en que estos poemas imaginan la nación. Voy a brindar entonces algunos apuntes respecto a la forma, el contenido, el contexto, los planteamientos ideológicos y demás. Así que sin más preámbulo, presentaré el poema de hoy, el cual lleva por título Liquidación Nacional. Ustedes ya lo están viendo en pantalla. Y la autoría pertenece a Abraham Valdelomar, este literato iqueño nacido en 1888 y que partió muy joven, por cierto. Antes de 1920 ya había partido de este mundo, exactamente en el año 1919. El texto Liquidación Nacional apareció por primera vez en el diario La Prensa, hacia mediados de agosto de 1915, y hoy en día podemos hallarlo en el volumen dedicado a la poesía de Valdelomar que publicó Petro-Perú. Así que a continuación daré una lectura en voz alta y pasaré después a comentar mis impresiones. Liquidación Nacional. ¿Cómo hace falta dinero? Según es caso notorio, y lo sabe el Perú entero por boca del provisorio. Atendiendo que es preciso lograrlo a cualquier modo, se resuelve sin aviso, señores, venderlo todo. Al contado más violento, y ni en letras a la vista, se vende con gran descuento todo lo que sigue en la lista. Entre objetos que no narro, por no ir hasta el detallismo, va la higuera de Pizarro y el esqueleto del mismo. El balcón de Guaura, donde San Martín mirar solía, cómo aparece y se esconde el astro rey cada día. La historiada y reformada Biblioteca Nacional, de madera tallada, coro de la catedral. Del curioso Caquetá, algún bélico trofeo, que si está en el museo, esta se vende con el museo. La madera de la obra, parada del Ministerio de Gobierno, donde sobra para cualquier gatuperio. Y el polígono de tiro de la cripta El Marmolado, y siguiendo en ese giro, la techumbre del Senado. El reloj municipal de Palacio, algún balcón, la baldosa del portal y la India de Colón. Algún muelle, el privilegio, la isla San Lorenzo, Añado, y en Guadalupe el colegio, más la imprenta del Estado. Los submarinos que hoy día navegan con marcha lenta, sus boyas, su tubería y la penitenciaría con pacto de retroventa. Para hacer un negocio, la ocasión es colosal. Jamás se verá otro igual. Aprovechad la ocasión de esta gran liquidación, liquidación nacional. Bien, esa ha sido la lectura de Liquidación Nacional de Abraham Valdelomar. Y quisiera iniciar mis comentarios señalando el rasgo distintivo de este poema con respecto a la producción lírica más popular de Valdelomar. De repente muchos de nosotros recordamos, cuando pensamos en la poesía de este autor, a Tristitia, a las danzas de las horas, o al hermano ausente en la cena pascual. Y de hecho, se trata de composiciones con un universo ficcional bastante semejante, ¿no? Hay entornos íntimos, atmósferas melancólicas, meditaciones profundas. Sin embargo, ese perfil de Valdelomar, que si bien ha quedado hondo en el imaginario de varios lectores, no es el único, ¿no? Y Liquidación Nacional parece ser la prueba más evidente. El dandy, como muchos lo llamaban, también se permitía escribir poemas provocadores, ¿no? Disruptivos, desafiantes, que no tenían mucho que ver con esos signos de nostalgia que notamos en los poemas ya mencionados o en sus cuentos más célebres. Y esto no es de extrañar si tomamos en cuenta que el autor se desempeñó durante algún tiempo como caricaturista satírico en esa famosa revista Monos y Monadas. Y ahí empleó un humor afilado, que siempre estuvo dispuesto a cuestionar, cuando no ridiculizar, a las figuras más ostentosas del poder. Creo que es imprescindible partir de ese otro Valdelomar como para profundizar en el análisis de Liquidación Nacional. Lo digo porque lo primero que se observa es el registro irónico, ¿no?, que impregna todo este poema. Si bien se aborda un tema serio, Valdelomar no deja en ningún momento de utilizar recursos propios del sarcasmo más punzante, y eso creo que provee de una fuerza inusual al poema. De alguna manera lo hace más contestatario. ¿Y qué es Liquidación Nacional? Creo que es una reflexión sobre el mercantilismo soberano y absoluto que operaba en el país en el contexto que vivió Valdelomar, ¿no? Creo que los versos ponen de manifiesto
cierta obsesión por la acumulación y circulación del dinero, lo cual llevado a un extremo podría conducir a una pérdida de la identidad. De alguna manera, la voz poética divisa ese riesgo y advierte que despojarnos de todo puede convertirnos a largo plazo en una nación vacía, o mejor dicho, vaciada de sentido. Creo que la premisa podría resumirse en: podemos transformarnos en un territorio que dinamiza una economía, que moviliza dinero, pero que no cuenta con coordenadas ni señas claras de identidad. Y es curioso porque si la crítica es muy explícita, esta siempre se presenta bajo una forma clásica. O sea, noten, por ejemplo, que la estructura está cimentada sobre la base de rimas consonantes, de versos octosílabos, tal como era la usanza de la época. Sucede algo parecido a lo que apuntábamos con el poema de Mariano Melgar. O sea, el contenido es incendiario, pero la forma sigue siendo conservadora. El discurso promueve una impugnación al sistema, pero la retórica sigue siendo algo oficialista, ¿no? Con esos ornamentos retóricos y ese lenguaje refinado y demás. Pero claro, esta observación no reduce en nada el hecho de que Valdelomar plantea una postura contestataria, ¿no? Al menos en el plano de los mensajes que quiere comunicar. Y uno de estos mensajes, por cierto, se relaciona con el valor que se le otorga a la historia nacional en comparación con el dinero. Notarán que la voz poética interpela a un sistema que con la consigna de la oferta y la demanda pretende rematarlo todo, hasta incluso el propio pasado. De ahí que se haga referencia a sitios emblemáticos, a personajes de renombre, a calles con gran carga simbólica, en fin, todo al parecer se vuelve materia de comercio, desde San Martín hasta la Biblioteca Nacional, la Higuera de Pizarro y demás. Y la última estrofa es particularmente fascinante porque creo que muestra el rostro más cínico del discurso de la compra y venta, a la que no le importa nada. Voy a citar literalmente la última estrofa para que noten esto. Para hacer un negocio, la ocasión es colosal. Jamás se verá otra igual. Aprovechad la ocasión de esta gran liquidación nacional. Entonces creo que ahí en esos últimos versos, aquellos que hacen de cierre, se revela ese lado más crítico, más mordaz de Abraham Valdelomar. Para terminar, creo que me gustaría ofrecer una reflexión muy breve, ¿no? Hasta aquí he procurado hurgar en la crítica de este autor con relación al sistema mercantilista. Sin embargo, no quiero dar a entender que el enunciador de este poema se posicione en un lugar moralmente superior o algo por el estilo. No hay, creo, un aleccionamiento traducido en un discurso solemne de lo que podría hacer el dinero y el capital con las estructuras, con el orden de la nación. No. Considero que la operación que se realiza en el texto es más compleja y elaborada. Se utiliza irónicamente el discurso del comercio, de la liquidación, pero para cuestionar los propios límites éticos que ahí se juegan. Es decir, el poema ingresa al lenguaje de la compra y venta, pero para revertir su sentido, para maniobrar un desmontaje de las cosas más problemáticas que existen ahí. O sea, de cierto modo, la pregunta que aparece al terminar la lectura es: ¿hasta qué punto las inquietudes económicas nos pueden llevar a negociar con todo? ¿Hasta qué punto el país puede entregarse frenéticamente a la maquinaria del dinero, aun cuando ello implique el despojamiento de la identidad? Pues, para decirlo en una pregunta, o sea, ¿puede ser en cierto sentido la identidad objeto de comercio? Creo que el problema nos interpela para pensar a fondo todas estas interrogantes. Bien, este ha sido el tercer video del primer siglo de Poesía y Nación. Espero haber brindado algunos aportes que susciten interés y que al mismo tiempo hagan un llamado a seguir profundizando en este campo. Por el momento, me despido en nombre de la Biblioteca Mario Vargas Llosa de la Casa de la Literatura Peruana. Hasta luego.